Hombres, ¿qué tuvieron que hacer para escapar de una novia tóxica? Salí con esta chica por más de un año solo porque no sabía cómo deshacerme de ella. Era una celosa loquísima y cualquier conversación sobre algo que no me gustaba en la relación terminaba en acusaciones de que la engañaba. Eso inevitablemente llegó a golpes y patadas. Nunca me sentí cómodo como para defenderme. Cualquier cosa que hubiera hecho para defenderme podía hacer que termine arrestado. Ella era mucho más pequeña que yo, por lo que cualquier policía se pondría de su lado. Estaba atrapado. Eventualmente su padre vino a visitarnos. La primera vez que estuvimos a solas él me preguntó si yo estaba bien. Él dijo que sabía cómo era su hija. Esto me confundió al principio. Apenas lo conocía y no sabía si podía confiar en él. Solo le dije que todo estaba bien. Se quedó por unos días y para cuando se iba a ir me di cuenta que solo era un buen tipo que sabía que su hija tenía problemas. Un par de meses después llegué a mi límite. Era miserable. Simplemente la quería fuera de mi vida. Busqué en sus contactos el número de su papá y llamé. Le dije que ya no podía soportarlo y que estaba atrapado a menos que me defienda físicamente. Él suspiró y dijo, ¿puedes aguantar hasta el jueves? Me dijo que iba a hacer el viaje de 8 horas hasta mi casa si lo esperaba unos días. El jueves en la tarde ella y yo estábamos parados en la cocina cuando tocaron a la puerta, ella abrió y se sorprendió de ver a su papá. ¿Qué haces aquí, papá? Él solo se encogió y me miró. Yo lo dejé salir. Estoy terminando contigo. Esto se acabó. Ella se abalanzó a mí a puñetazos, pero él estaba listo. La tomó por atrás y le hizo una llave Nelson y se la llevó hasta su carro y la encerró ahí. La última vez que la vi, ella estaba tratando de romper el vidrio trasero a patadas mientras su papá conducía. Hay una buena posibilidad de que le debo mi vida a ese hombre. Me siento mal por él. Ella era una maravillosa persona, pero no controlaba su temperamento. Espero que haya encontrado ayuda. Mi ex y yo estuvimos juntos por un total de 6 años y medio. Durante ese tiempo ella no hizo nada más que quejarse sobre cómo yo nunca hice nada para hacer su vida más fácil. Incluso cuando yo trabajaba, iba a la escuela, la ayudaba a ella con su escuela, su trabajo, le daba mantenimiento a su casa, electricidad y esas cosas, etc. Ella me hacía menos cada vez que podía. Hablaba mierda de mi familia muy a menudo y me decía que mis pasatiempos eran anticuados y que nadie me respetaría si seguía con ellos. Mi gusto musical, películas, mis amigos, incluso lo que soñaba cuando dormía era malo para ella. Le dije que quería entrar a la academia de policía y ella me hizo menos diciendo que jamás podría graduarme. Le dije que quería mudarme a Arizona y me llamó imbécil por querer estar cerca de mi familia y porque me gusta el desierto. Empecé a evitar a mi familia porque me asustaba que me juzgaran. Empecé a mostrar signos de depresión y ella me dijo que no tenía razón para estar deprimido. Me amenazaba con romper conmigo cada vez que podía. Jugaba juegos mentales contra mí sin motivo y me dejaba de hablar por días. No había besos, ni nos tomábamos de la mano ni abrazos. Especialmente si estábamos en público. El amigo date cuenta para mí fue cuando empezó a sacarlo de mi mudanza. Cuando un amigo me dejó quedarme en su casa no la pensé 2 veces. Ella se enojó conmigo por eso, no es de extrañarse, y yo solo dije que se joda y cambié de teléfono. Desde entonces me empecé a llevar increíblemente bien con una de mis mejores amigas. Y ahora ella quiere salir conmigo. Tenemos muchísimas cosas en común y su familia me adora. Ella me hace sentir apreciado y valorado. Para todos ustedes, bros, recuerden, hay muchas mujeres ahí afuera que los apreciarán por lo que son, por lo que hacen y los harán sentir increíble. Mantengan la frente en alto y no dejen que nadie se interponga en sus sueños. Yo clasificaría a mi ex como abusiva emocionalmente y manipuladora. Esto terminó con ella poniéndome el cuerno, luego lo negó cuando la atrapé y luego contaba la verdad a medias en el grupo de terapia. Eventualmente decidí que la terapia no nos iba a llevar a ningún lado y decidí romper con ella. La bloqueé de todos lados. Meses después, me contactó por mensaje en una red social que no me acordaba diciendo que tenía información que afectaba mi salud y que sufriría las consecuencias si no le contestaba. Le contesté y me dijo que tenía hepatitis C también, dijo que estuvo viendo a nuestra terapeuta quien ahora estaba totalmente de su lado, mentira porque yo había ido con ella para una sesión individual y me dijo que no había visto a mi ex en meses. Y que incluso fue con otros 2 terapeutas y ambos decían que yo tenía la culpa. Después de nuestra conversación, durante la cual le dije que pensaba que era una persona peligrosa, ella se contactó con muchos amigos en común en Facebook y les dijo que yo no la apoyaba cuando ella lo necesitaba. Muchos de ellos, especialmente los que solo me conocían como su novio, me eliminaron. En fin, no es una gran pérdida. Me chequé por enfermedades, solo por si acaso, salió negativo y nunca volví a saber de ella. El novio de mi hermana fue abusado por su novia por 10 años.
La única razón por la que se fue porque literalmente 2 de sus amigos lo sacaron a la fuerza de ahí para salvarle la vida. Ella casi lo mató 2 veces, una de ellas por romperle una tabla de picar de mármol en la cabeza. Ella trató de castrarlo con un cuchillo. Él tenía tanto miedo de salir de su casa que se lo coció con hilo de pescar. Sus amigos lo sacaron del país y mientras lo superaba se dio cuenta de que podría sobrevivir por su cuenta. Tiene una enfermedad de transmisión, depresión y su epilepsia ha empeorado con los años probablemente por los golpes en la cabeza que recibía de ella. Lo hemos estado apoyando lentamente para que lo supere, él pide perdón por todo incluso cuando no es culpa suya. Ha mejorado con los años, lo conozco y él ha apoyado a mi hermana por el fallecimiento de su esposo. Mi ex era una peleadora. En otras palabras, su respuesta emocional para muchas cosas era enojarse y discutir. Todo lo siguiente pasó muchas veces. Tuvo un mal día en el trabajo, se peleaba por la cena. Su vuelo se demoró, se peleaba por mensaje. No le gustaba la música que ponían en el gimnasio, iniciaba una pelea conmigo. En fin, peleaba por todo, era una experta en encontrar cualquier cosa por la que quejarse y lo hacía hasta que explotaba. Finalmente llegó al extremo cuando me dieron ataques de ansiedad y sufría de temblores. Me la llevaba pensando en peleas que aún ni empezaban para saber qué decir y cómo decirlo sin que se enoje. Un minuto estaba con toda la ansiedad tratando de salir de una pelea y al siguiente calmadamente dije: basta, es suficiente y colgué el teléfono. Desde entonces no he hablado con ella. Fui a la cárcel. Me mordió en la cara y arañó mis brazos. Hubo sangre y todo. La policía llegó. A ella se la llevaron pero a mí me arrestaron unos días después porque ella era más pequeña que yo. Pasé 5 días en la cárcel después de un tour por Afganistán. Después de eso me mudé a la casa de mis padres. Volví a la universidad, hice mi licenciatura y luego un doctorado y me mudé a otro estado. Ahora mi vida es genial. Desearía que hubiera sabido cómo salir de ahí antes. Y con menos daño. Mi primer novia era malvada. Traté de terminar con ella después de unas semanas y se hizo daño a sí misma para probar lo mucho que me amaba. Yo era muy joven y estaba aterrorizado. Salimos por 2 años porque ella me amenazaba con hacerse daño y yo no estaba en un buen lugar debido al problema de mi mamá con el casino. Fui indigente por unos meses y ella trató de que yo dependiera de ella a toda costa. Cuando por fin la terminé rompí todo contacto con ella. Ella se había cambiado a otra escuela la semana anterior. Me stalkeó por años después de eso y le dijo a la gente que yo le hice daño. Perdí muchos amigos por sus mentiras. La última vez que tuve contacto con ella fue cuando estaba en Irak y falleció mi mamá. Ella me mandó un mensaje por Facebook dando sus condolencias y yo ni siquiera sabía aún que mi mamá había fallecido. Incluso mandó flores a su funeral. Espero que también cuente la violencia emocional y verbal. La respuesta simple es que la dejé ir tomando el riesgo de que se haga daño. Ella amenazaba con eso principalmente con inmolarse a ella misma como una herramienta para controlarme. Alejó a todos mis amigos. Ni siquiera podía hablar con mi compañero de piso y eso que yo lo consideraba como mi hermano y mejor amigo. Ella jugaba conmigo unos días tratándome como si fuera el amor de su vida y al siguiente acusándome de ser infiel o que quería serlo. Viéndolo en retrospectiva era raro. Cuando intentó meterse en mi familia supe que era momento de dejarla sin importar lo que pudiera hacerse. Un día me desperté porque me empezó a gritar acusándome de engañarla y amenazándome con irse y fue cuando me levanté de la cama inmediatamente y le dije: ok, te llevaré a la casa de tus padres ahora mismo. Ella se quedó en shock. Supe inmediatamente que era la mejor decisión porque ella se veía como un niño al que se le derrumbó su castillo de arena. Después supe por sus compañeros de trabajo que sí intentó hacerse daño pero no quise saber los detalles. Después de que se recuperó, ella empezó a hablar de lo mal que yo la traté. La tuve que bloquear de todos lados por los mensajes que me mandaba. En ese punto ya no me importaba. Llegué al límite en el que tenía que cortar toda toxicidad en mi vida. No salí con nadie en los próximos años. Sé que no soy responsable y que ella estaba enferma, pero nunca me involucraría con nadie así otra vez. Insistí en el divorcio después de años de terapia fallida. Llevábamos juntos 15 años y fuimos infelices por la mitad de ese tiempo. Intenté muy duro que funcionara dejando a un lado el orgullo. Ella era violenta, infiel, emocionalmente inestable, una carga financiera y un demonio loco. Organicé todo el papeleo, le di $40.000 y pagué otros $9.000 de sus deudas para comprar mi libertad. No teníamos hijos, pero perdí al perro. Eso me dolió más. Pero todo valió la pena y desearía que haberlo hecho muchos años antes. La vida es muy corta. 3 años después, soy más feliz que nunca y tengo otro maravilloso perro, libertad financiera, amigos que me apoyan y una maravillosa familia.
Después de 10 años, empecé a poner límites y pinté la raya para el tipo de trato que aceptaría y no aceptaría de alguien. Mayormente, gracias a los consejos de mi terapeuta y algunos buenos amigos. Ella empezó a sentir que ya no tenía control sobre mí e hizo una escena sobre irse para tratar de controlarme de nuevo. Yo sostuve mis límites, lo que la hacía enojar mucho. Causó una escena enorme de drama cuando vino en medio de la noche queriendo llevarse al perro. Cambié las cerraduras, el código del garaje, la contraseña de Netflix. Agendé una cita con mi terapeuta y con mi abogado para conocer mis opciones. Armado con toda esta nueva información, le dije que terminamos y que podía demandarme si quería y que estaría dispuesto a pagar la cantidad que sea con tal de que me deje en paz. Eso fue hace un mes y nunca me había sentido mejor. Si escuchas una voz en tu cabeza diciendo que te alejes, hazle caso. Recupera tu vida. Afortunadamente ella se mudó a 3 horas de distancia. Rompí con ella justo antes de que se fuera a buscar apartamentos en su nueva ciudad. Me dijeron que lo haga en un lugar público, pero cedí cuando ella pidió entrar. Por supuesto, eso fue un gran error. Ella no quería aceptar que estaba rompiendo con ella y no se quería ir poniendo de excusa que tenía dolor de cabeza y que no era seguro que manejara. Pasó el resto de la noche usando cada estrategia manipuladora que se le ocurría. Le tuve que mentir diciéndole que ya veremos para lograr que se fuera en la mañana. Una vez que se fue dejé de contestarle los mensajes y bloqueé todo contacto. Cuenta falsa porque aún la veo. Mi exnovia era muy violenta verbal y emocionalmente al principio. Me gritaba por cosas como que no la tomaba de la mano, pero eventualmente llegó al punto de golpearme. La peor parte es que me hacía menos emocionalmente cuando yo trataba de hacer mi vida y me decía que ella era la única y para mí. Decía que no podía dejarla porque no tengo a nadie más. Todo terminó cuando peleamos y me dio un puñetazo porque no la besé. La enfrenté y terminamos. Me dejó tirado en la ciudad y me dijo que busque cómo hacerle para volver a casa. Pues lo hice y desde entonces no hablamos. Solo la veo algunas veces a la semana. La historia es vaga pero no puedo entrar en más detalles. Ella usa Reddit y ya ha esparcido muchas mentiras sobre mí. Literalmente me di cuenta que no tenía por qué aguantarla. Primero me di cuenta que no soy un superhéroe. Después que no soy el bueno por soportar a alguien que me maltrata. Terminé la relación. Luego pasé 2 meses intentando hacer que se vaya antes de que mi columna se arregle e inicié un proceso de evicción. La casa era mía y no estábamos casados, así que no tuvo defensa. Una vez que se fue la bloqueé de Facebook, eliminé todos los amigos en común, cerré las cuentas de banco compartidas y las tarjetas de crédito y abrí otras nuevas. Les alerté a todas las personas cercanas a mí de que ella trataría de contactarlos para decirles cosas sobre mí. El infierno persistió por unos meses donde ella hizo cosas de ex tóxica. Pero fui muy claro. No quiero tener ningún contacto contigo. Por favor, deja de buscarme. Ella me dejó en paz como por un año, luego me mandó un mensaje de repente y yo la ignoré. Ahora hace 4 años que no sé nada de ella, pero aún me asusto un poco cuando veo un carro similar al que le compré.